Buenos días, mi nombre es Carlos y esta es la primera parte del libro Filosofía para principiantes. Es el primer resumen, soy alumno de la escuela Maximino Vilacamacho y estudio Derecho y Sociedad y mi maestro es Miguel Ángel Rodríguez Cruz. Al principio de la lectura nos da una especie de introducción, nos da una pregunta de qué es la filosofía y nos dice que la filosofía significa amor a la sabiduría, me parece, y que anteriormente la filosofía era una especie de creencias y había mucho mito sobre ellas y el mito anteriormente era la verdad absoluta. Por ejemplo, un mito anterior es que había en cualquier lugar, por ejemplo, en la tierra o en el agua, había un dios y esa era la filosofía o las creencias. Además nos habla que la filosofía se divide en dos partes. Una parte es la filosofía occidental y otra parte es la filosofía oriental. La filosofía occidental trata de explicar lo material, por ejemplo, por qué caen las cosas, por qué llueve, por ejemplo, o por qué se mueven o por qué caen las cosas por la gravedad. Y la filosofía oriental se encarga más de lo espiritual, por ejemplo, la creencia del yin y el yang, o la creencia del alma, o por ejemplo, explicar las cosas de manera más mágica y abstracta. Y los griegos, nos dice la lectura, que fueron los primeros filósofos, se podrían decir, los primeros en descubrir el pensamiento filosófico material. Por ejemplo, un filósofo fue Tales, creo que se llamaba Tales, que un día que iba saliendo de su casa se cayó en un hoyo y estando abajo en el hoyo y esperando a que lo rescataran, tuvo un momento de conciencia sobre su situación y entonces quiso saber por qué pasan las cosas, por qué se cayó, por qué no murió por el impacto, por qué no podía salir. Se empezó a hacer varias preguntas y empezó a investigar, investigar, investigar hasta que llegó a una conclusión que según él el agua era el principio unificador de todas las cosas y que nosotros los humanos venimos de los peces que fuimos evolucionando constantemente hasta que llegó nuestra forma humana. Además nos habla que él fue como el primer dar ese tipo de idea, esa teoría. Pero también había otros filósofos que en su tiempo que cuestionaban ese razonamiento. Por ejemplo, Anaxímenes, él creía que el principio unificador de todo era el aire, ya que sin él no podríamos vivir. Además, había otro filósofo que se llamaba Aristóteles, que él creía que reencarnamos, al morir reencarnamos en cualquier otro ser vivo. Y toda esta filosofía se dividía en dos partes. Una parte creía que el universo era totalmente eterno y que no moría. Y otra parte se dividía en que el universo estaba en constante transformación y moría en cada momento. El libro nos habla sobre Dios. Hay una parte donde se cuestiona qué es Dios o quién creó a Dios o por qué nos creó Dios. Según Pitágoras creó, Dios es un Dios supremo, un Dios que bastante inteligente, o también puede ser las matemáticas, ya que según él, las matemáticas son el principio de todo el universo y otra idea era que Dios era una sustancia que nos creó o somos parte de él. Demócrito, creo que así se llamaba, que él fue el primero en hacer la teoría del átomo, que en nuestro universo
hay pequeñas partículas que no podemos ver y que constituyen todo nuestro universo. Además de Platón, que creo que fue discípulo del que dije anteriormente, que él tenía una idea de que todos los hombres somos diferentes y que nadie es igual y por eso la democracia no es funcional. Y él quería que la sociedad se gobernara a través de que los más inteligentes gobernaran. Aristóteles, que en cambio de su maestro Platón, él no era un gran pensador, sino se guió de las ideas de Platón y escribió y las dio a conocer. Y él tenía una diferente forma de pensar. Por ejemplo, él decía que nosotros somos ángeles que venimos aquí con un cuerpo de carne, un cuerpo físico. Y según él, venimos a la tierra a ser humanos y no a volver a ser ángeles. Según él, venimos aquí pues, ahora sí, a hacer lo que queramos para, porque ya no somos ángeles, según él. Y según en el libro, él era un mujeriego, tenía una esposa, pero tenía varias amantes. Las acciones fue escribir un libro sobre la lógica humana, pero no fue más para dar conocimiento, sino para influenciar más en la gente. Y eso fue todo hasta donde entendí. Este resumen fue de la página 1 a la 60 y fue más o menos casi todo lo que abarca la lectura. En mi opinión es un libro bastante bueno, en cambio a otros libros, este es una especie de cómic, tiene imágenes y texto, lo que lo hace más fácil de leer, es más rápido. Me tardé más o menos como 2 horas en leer las 60 páginas. Fácil de entender, por ejemplo, es más fácil, mucho más fácil que el anterior libro. En mi opinión, sí, me gusta más que el otro libro. Y bueno, eso es todo, gracias.